Ahora que ya tenemos el laboratorio montado, vamos a empezar, ¿cierto?, con la guía de Nmap, ¿de acuerdo? Recuerde usted, Nmap, ¿cierto?, es un sistema para poder realizar escaneo de redes, ¿ya? En este caso, la versión que está instalada en Kali, ¿cierto?, es Nmap versión 7.8, que es lo que me va a servir a mí para escanear las redes, ¿ya? Recuerde usted, no necesito realizar un escaneo de la red completa. Yo ya sé, ¿cierto?, que en esta red hay conectado dos dispositivos, ¿cierto? Este y este, con sus respectivas MACs, ¿cierto? Direcciones MAC. Y habíamos visto, ¿cierto?, que este es un sistema basado en Linux y que este es un sistema basado en Windows. Ahora, ¿cierto?, yo puedo empezar a escanear, ¿cierto?, estos dispositivos utilizando Nmap. Por ejemplo, Nmap funciona de la siguiente manera. Yo pongo Nmap, ¿cierto?, una serie de opciones, ¿ya? Y luego un target, ¿ya? En este caso, cuando yo pongo el target va a ser lo que quiero escanear. En este caso puede ser la IP .150 para escanear la máquina basada en Linux, o puede ser la IP .200 para escanear la máquina basada en Windows. De todas las opciones que tiene Nmap disponibles, ¿cierto?, hay algunas que nos van a resultar más útiles que otras para el laboratorio. Por ejemplo, SS, ¿cierto?, para poder utilizar una técnica de escaneo, ¿cierto?, un poco más sigilosa, basada en SYN, ¿cierto? Por ahí tenemos también SU, ¿cierto?, que es un escáner de UDP, ¿cierto?, aunque no lo vamos a utilizar mucho, y aquí no necesitamos escanear redes de UDP. Vamos a utilizar P, ¿cierto?, para poder indicar cuáles son los puertos que vamos a escanear, ¿ya? Vamos a escanear SB para obtener las versiones de los servicios. Vamos a utilizar O para detectar el sistema operativo, ¿cierto? Y vamos a utilizar F, ¿cierto?, para evadir firewall, ¿ya? Entonces, vamos allá, ¿cierto? Yo voy a hacer un Nmap O, ¿cierto? SB, SS hacia 192.168.0.150 para poder escanear, ¿cierto?, la máquina basada en sistemas Linux, que es metasploitable, ¿cierto?, y poder ver los registros de lo que tiene para mostrarme, ¿sí? Recuerde usted que cuando estamos escaneando nosotros las máquinas podemos apretar la barra espaciadora para ver cuánto va del escáner, ¿cierto? En este caso lleva un 77%, ¿ya? Y una vez que haya realizado el escaneo, ¿cierto?, puedo ver qué es lo que yo quiero, ¿cierto?, observar. En este caso, ¿cierto?, fíjese usted, esto me va a servir a mí para poder detectar, ¿cierto?, vulnerabilidades. Vamos a ver cómo va el escáner. Recuerde que los escaneos pueden ser lentos, ¿cierto? El 95.65. Ya, vamos a pausar el video, ¿cierto?, hasta que esté. Ya, en este caso, ¿cierto?, aquí está el resultado del escáner, ¿cierto? Yo lo saqué todo en un solo escáner para poder mostrarles, ¿cierto?, las principales cosas que nos van a interesar ver, ¿cierto? En este caso lo que me está mostrando son los diferentes puertos, ¿ya?, con los respectivos estados, ¿cierto?, con los servicios que se están publicando en esos puertos y las versiones de esos servicios. Fíjese usted, por ejemplo, en el puerto número 80, esta máquina está publicando conexiones de TCP, ¿cierto?, un servicio de HTTP, y la versión que se está utilizando es Apache 2.2.8, ¿sí? Así yo puedo ir identificando, ¿cierto?, cada uno de los servicios que se están publicando, ¿cierto?, dentro de la máquina. Aquí está, ¿cierto?, 445, ¿cierto? Está Samba, ¿ya?, que es un servicio también que se puede explotar, ¿cierto?, que hay un servicio de bases de datos, ¿ya?, para que los pueda ver, ¿sí? Y todo eso a mí me va a permitir recoger información sobre el sistema. Si yo quiero centrarme en un puerto específico,
por ejemplo, en map sbp el puerto, por ejemplo, 22 y 23. ¿Sí? Lo voy a escanear ahí, vamos a esperar que termine. Fíjese usted, ¿cierto? Que aquí yo tengo el resultado del escaneo, ¿cierto? Y me muestra el puerto 22 y el puerto 23, ya con sus respectivos servicios, ¿sí? Y me muestra, ¿cierto? Lo que está corriendo. Ahora vamos a realizar un escaneo, ¿cierto? Hacia la máquina de Windows, ¿ya? En map sd le vamos a agregar un F porque no sé si tiene habilitado el firewall, no tengo idea. Ya. 192.168.0.200, ¿sí? Vamos a esperar que termine. Ok, fíjese aquí que está el resultado, ¿cierto? Lo mismo para la máquina de Windows. Me está indicando los puertos que están disponibles, ¿cierto? Por ejemplo, el puerto 22 que está abierto SSH, ¿cierto? El puerto 445 en donde se está publicando, ¿cierto? O que está abierto, ¿cierto? Este es el puerto que es vulnerable Eternal Blue, ¿cierto? Y algunos otros puertos que también me podrían eventualmente servir para establecer conexiones, ¿ya? Luego vamos a regresar, ¿cierto? Hacia Nmap, ¿cierto? Hacia Metasploitable para poder realizar algunos análisis de vulnerabilidades, ¿ya? Entonces, para eso vamos a utilizar scripts. Fíjese usted que yo voy a hacer un script vuln y lo voy a tirar hacia la máquina de Metasploitable. Y vamos a esperar para ver qué es lo que me retorna, ¿ya? El script vuln me va a tirar bueno, algunas debilidades que podría tener la máquina, ¿cierto? Con respecto a procesos, ¿cierto? Que estén defectuosos, configuraciones erróneas, ¿cierto? O cosas no actualizadas, ¿cierto? Y me va a permitir poder ver algunos problemas que tiene la máquina de los cuales yo puedo sacar provecho, ¿sí? Vamos a ponerle pausa para esperar el resultado. Ya, fíjese usted, mientras termina el otro escáner, ¿cierto? Porque se demoró un poquito el escáner de ScriptBuln, ¿cierto? Tuve que cambiarle la versión, ¿ya? Estoy esperando que termine, ¿ya? Lo que hice ahora fue tirar con una fragmentación, ¿cierto? El script, con -f, ¿cierto? Y estoy esperando que termine, entonces mientras esperamos que termine, tiré otro script, ¿cierto? Que es el script de out, ¿ya? También lo tiré hacia la máquina y este ya me ofreció resultados, ¿cierto? Entonces los scripts lo que hacen es mostrarme algunas vulnerabilidades que yo puedo utilizar para poder loguearme, ¿ya? Por ejemplo, en el puerto 21, ¿cierto? Me dice que están permitidas las conexiones anónimas a través de FTP. En SSH, ¿cierto? Me dice que están habilitadas, ¿cierto? Las autenticaciones y que hay dos modos de autenticación, uno a través de llave pública y uno a través de password, ¿ya? Eso es importante. Está habilitada la autenticación a través de password en SSH, ¿ya? Aquí, de hecho, ¿cierto? Me dice también que en TCP, ¿cierto? Ahí está TCP, aquí está SMTP, aquí si usted se fija hay más información, ¿cierto? Aquí, información sobre los servicios. Eso es un error. Ya, por ejemplo acá, ¿cierto? Me está mostrando que en el puerto 8180 hay un servicio de Tomcat conectado, ¿cierto? Fíjese, me está diciendo que el Apache Tomcat, ¿cierto? Tiene un manager HTML, ¿cierto? Y estos son credenciales, ¿cierto? Usuario, contraseña, ¿ya? Y de hecho me está diciendo, ¿cierto? Aquí que se pueden utilizar, me dice, fíjese, acá abajo me dice credenciales válidas, ¿cierto? Y aquí me tira la dirección IP, ¿ya? Para yo poder conectarme, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos las explotaciones web, ¿cierto? Entonces, esto, ¿cierto? Me tira información, si es que encuentra, ¿cierto? Sobre distintos servicios a los cuales se pueden afectar. Ahora, veamos si ya terminó esta cuestión, ¿cierto? Ya estaba terminando, ¿ya? Y este es el otro script, es el script de vulnerabilidades y me tira información más o menos similar, ¿cierto? Aunque
la información que tira cada uno de ellos puede variar, ¿cierto? Algunos de repente me van a tirar alguna información, otros me van a tirar otra. Voy a tener que ir complementando de a poco, ¿cierto? Y ir haciendo escáneres un poquito más agresivos cada vez, ¿cierto? Aquí, si usted se fija, ya tengo los resultados, ¿ya? Mire, aquí tengo un montón de información, ¿cierto? Que me está tirando el script de Bull, ¿cierto? Entonces vamos a verla desde el principio. Acá, ¿cierto? Ya. Me dice, mira, FTP, ¿cierto? Es vulnerable, ¿cierto? Me dice, hay un backdoor, ¿cierto? Que está en estado vulnerable, puede ser explotado. Aquí está el ID de la CVE, ¿cierto? Yo después en Metasploitable puedo buscar esta CVE, ¿cierto? Para poder explotarla, ¿ya? Me dice que se puede abrir una shell, ¿cierto? Acá tengo información sobre SSH, ¿cierto? Sobre Telnet. Estos son errores, ¿cierto? Que no se pueden ejecutar, no se puede ejecutar el script para poder hacer verificaciones, ¿cierto? Aquí está SMTP, ¿cierto? Estaban revisando esta vulnerabilidad, ¿cierto? Pero no es vulnerable, ¿ya? ¿Qué más aquí? Fíjese que me dice que el servicio HTTP que está publicado en el puerto 80, ¿cierto? Aquí hay alguna información, ¿cierto? Me dice que hay un login, ¿ya? Me dice que hay un login, ¿cierto? Me muestra los paths, es decir, las rutas. Esto podría eventualmente ser credenciales, ¿cierto? Las credenciales siempre se ponen en ese formato. Y aquí tengo queries, ¿cierto? Todos estos son queries que yo podría explotar, todos estos son endpoints, ¿cierto? Que yo podría explotar, ¿ya? Si es que se diera la oportunidad para poder hacer inyecciones. Esto me dice que no hay vulnerabilidades XSS, ¿cierto? Es una revisión detallada del sistema, tal cual como usted puede ver, y me va mostrando a detalle todos y cada uno de los elementos encontrados dentro del puerto, ¿cierto? Aquí me dice, fíjese, en el puerto 5432 está Postgre, ¿cierto? Aquí hay una vulnerabilidad, ¿cierto? Dice acá que se puede hacer una inyección, ¿cierto? Ahí están las referencias de la CVE, ¿cierto? Se puede buscar esta CVE también para poder hacer la inyección. Aquí hay otra CVE, ¿cierto? Y esto también va hacia la base de datos, ¿cierto? Todas estas son vulnerabilidades que yo eventualmente podría explotar utilizando algún servicio de explotación como por ejemplo Metasploitable. Ya, eso con respecto al video de Nmap. Espero que les haya servido, ¿cierto? Para que puedan ir revisando y elaborando sus informes.